Estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, en su carrera de técnico superior universitario en protección civil primera generación, pues con esta clase damos por terminada la materia que me corresponde y que se denominó Teorías para el estudio del riesgo y desastre. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que se hayan divertido con el juego que jugaron y bueno, que esto les sirva para su vida diaria y para los que se dedican a la gestión del riesgo, para sus tareas en cuanto a sus labores profesionales realizan. Espero que esto haya contribuido a algo de lo que supongo que ya sabían algunos, y también los invito a seguir los diferentes seminarios que se están dando a partir de Otis, ¿sí? Donde algunos hablan realmente con términos muy drásticos, cuando realmente no sucede así, ¿no? Ayer leía la devastación total, o sea, como si hubiera quedado destruido, como si hubiera ocurrido un sismo en Guerrero y hubiera quedado totalmente destruido. Afortunadamente, los edificios no cayeron, fueron materiales no estructurales, pero hay mucha gente que se da a la labor de crear amarillismo para que la gente los vea. Entonces, tengan mucho cuidado con las noticias que leen, ¿sí? Ya tienen ustedes ciertas nociones y saben muy bien cómo deben de hablar y cómo deben expresarse y qué partes deben de comprender y otras poner en duda. Y pues bueno, el día de hoy terminamos con el enfoque holístico o el modelo holístico en el estudio del riesgo desastre. Este es el nuevo modelo que surge a partir de los estudiosos de la red, que son un grupo de gentes. Fíjense, curiosamente hay gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, y por ejemplo, este, este señor Alan Label, él es de Inglaterra, pero avecindado durante muchos años en Costa Rica y desde ahí realiza sus estudios. Ajá, Gustavo Wilchenhaus de Colombia, Oliver Smith de Estados Unidos, Iracema Alcántara, Nacheli Rivera, que son de aquí de México. Entonces son un grupo de estudiosos que se dedicaron a introducir dentro de los estudios del riesgo de desastre a las ciencias sociales que durante mucho tiempo, como ustedes lo pudieron ver en los diferentes enfoques, quedaron relegadas, quedaron ahí y sin que nadie las tomara en cuenta, ¿no? Hasta que gente como Mary Douglas, que emitió la teoría cultural del riesgo, que a mí me pareció sumamente interesante porque encierra mucho en el contexto de lo que les expliqué y es fascinante que ustedes lo sepan porque ya tienen ustedes el conocimiento del por qué y de dónde viene la gestión del riesgo de desastre, cuál es la génesis de esta gestión del riesgo. Entonces, el paradigma en el estudio del riesgo de desastre para Latinoamérica, los estudios sociales o las ciencias sociales, surge precisamente por medio de la red de estudios sociales para la prevención de desastres para América Latina, quienes ya desde los 90, imagínense, desde los 90 empezaron a desarrollar modelos y estudios donde se demostraba que las ciencias sociales aportaban una visión diferente al análisis de riesgo y desastre, un análisis más allá de las ingenierías, de las arquitecturas, de las ciencias naturales, incluso de lo divino, ¿sí? Y era la participación que tiene la sociedad dentro de la formación del riesgo de desastre, dentro de la formación del riesgo y posteriormente si este se desencadena en un desastre. Y pues bien, después ustedes de estudiar los diferentes paradigmas, los diferentes modelos, estudios que se generaron, la red trata de posicionar dentro de los estudios de riesgo de desastre a las ciencias sociales. Muchos de ellos son precisamente gente que se dedica a las ciencias sociales, pero otros son urbanistas, otros son geógrafos, pero la visión que tienen y que comparten es desde las ciencias sociales, y esto es fascinante, señores, cómo las ciencias sociales abarcan o pueden abarcar tantas cosas. De hecho, les decía yo que, por ejemplo, ahora se les une la psicología ambiental,
que yo en mi vida había escuchado de eso en el 2007, me parece, cuando hice un diplomado y posteriormente cuando hice la especialidad en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que escuché nombrar a la psicología ambiental. Decía, bueno, ¿y a qué se dedica, no? Y precisamente se dedican a ver cómo es el pensamiento de la gente, la percepción social del riesgo es lo que se dedican a estudiar ellos. Es decir, cómo la gente percibe culturalmente, como lo decía Mary Douglas, cómo percibe los desastres, cómo percibe los riesgos. Hay gente que dependiendo de la cosmogonía, dependiendo de su cultura, va a tener diferentes enfoques, ¿sí? Diferentes, muy diferentes a alguien que vive en una ciudad. Entonces, todo eso es lo que tenemos que valorar y todo eso es lo que evalúan las ciencias naturales, las ciencias sociales, perdón. Por eso la red trata de incluir a las ciencias sociales en el estudio de los riesgos de desastres. Y ellos, después del sismo de Lisboa de 1755, traen nuevamente al mundo moderno, a los noventas, aquel término que surgió de los escritos del poema entre Rousseau y Voltaire, donde sostienen por primera vez que los desastres no son naturales. Ellos lo retoman, lo traen a la luz de las nuevas generaciones y por eso le dedican un libro precisamente que se llama Los desastres no son naturales, que lo pueden ustedes ver en la página de la red, ya se los había dicho, lo pueden descargar. Y es donde Andrew Mascari es el que hace los actuales informes del GAR, que es la situación que guardan los sistemas de gestión de riesgo y desastre en el mundo. Y Andrew Mascari es el compilador donde diferentes gentes, Alan Label, Gustavo Wilczek, entre otros, escriben un apartado de ese libro, cada uno de ellos, y Andrew Mascari es el compilador. Y mediante este libro nos explican por qué los desastres no son naturales. A partir de este libro, yo considero que es la cisma de la ciencia moderna, de las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la primera vez también donde Gustavo Urchichaus postula por primera vez la vulnerabilidad global. Entonces, señores, lean este libro, realmente es una Biblia para los que nos dedicamos a esto, es uno de los libros más hermosos que existen. Y también hay otro libro actual, muy, muy actual, que se llama La gestión de riesgo de desastre, un enfoque basado en sistemas, ¿sí? Donde ahí también Alan Label, y discúlpenme que les hable mucho de Alan Label, de Wilche Chaus, de Omar Darío Cardona, pero son de los grandes pensadores que están escribiendo mucho. Entonces, este libro de la gestión de riesgo de desastre, un enfoque basado en procesos, se llama, perdón, un enfoque basado en procesos, dice el maestro Enrique Guevara, que es la Biblia y es su Biblia. Si ustedes ven todos los esquemas de los cursos, del curso que él da, de gestión del riesgo o de la protección civil a la gestión del riesgo, todos los modelos están sacados de este libro, adecuados obviamente a la ideología y a la ciencia mexicana que se desarrolla en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el ENAPROC. Entonces, la red trae nuevamente a la mente y a la visión de todos los estudiosos esa frase de los desastres no son naturales, que después otras gentes se la quieren apropiar y la ONU actualmente también utiliza ese término de los desastres no son naturales, porque hay gente que sigue creyendo que los desastres o que la naturaleza tiene que ver algo con los desastres que se desarrollan en el mundo, y esto no está más carente de la verdad que nada. Entonces, esta es la red que trata de introducir las ciencias sociales hacia la gestión del riesgo. Y este es el libro, Los desastres no son naturales. Aquí pueden ver, Andrew Mascari es su compilador. Es un libro, es un mamotreto como de 250 páginas, señores, que sí merece leerlo. Un sábado y domingo cafeteros, yo creo que se lo chutan. Pero van a aprender muchísimo, muchísimo de lo que se habla ahora, señores. Y bien,
Y bien, seguimos. El nuevo paradigma que existe en la gestión del riesgo de desastres es, bien, una premisa fundamental en la gestión del riesgo de desastres y que ustedes se tienen que grabar muy bien en su cabeza es que los desastres naturales no existen. No existe un desastre que sea natural. Los riesgos por sí solos o los fenómenos por sí solos no crean riesgo, no crean desastre. Las lluvias, los huracanes, las erupciones volcánicas se han suscitado en la Tierra por millones de años, ¿sí? Pero no había muertes, no había daños, porque no había nada expuesto hasta que el ser humano aparece, hasta que los animales aparecen y empiezan a encontrarse vulnerables. Entonces, los desastres naturales, señores, no existen. Y cooperen ustedes en esta campaña, nunca nombren desastres naturales y cuando lo escuchen, pues díganle a la persona que lo está diciendo que está en un error, que los desastres naturales no existen. Yo soy un ferviente eh, seguidor de este pensamiento, ¿sí? Tan es así que lo he puesto en mi Facebook un día que estaba la maestra Ana Lucía Gil Mayoral impartiendo una conferencia en el Senapred, donde coincidimos porque fue el aniversario de Epicentro, de donde fui su primer locutor. Decía la maestra Ana Lucía Gil, dice, y permítanme hablar de desastres naturales, aunque sé que a Guillermo Cuenca, que está allá arriba, no le gusta el término y casi siempre que esto ocurre se va. Cuando lo oyen nombrar, Guillermo, no te vayas, por favor, quédate, solamente estoy diciendo el término desastres naturales, pero ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Y toda la gente volteó y se me quedó viendo, pero es algo en lo que nos debemos de hacer notar, señores, pero no hablar de que los desastres naturales no existen y repetirlo como periquito, porque eso no es. Si vamos a hablar de que los desastres naturales no existen, hay que saber por qué, hay que saber de dónde viene todo esto, ¿vale? Entonces, pónganse a chutar el poema de Voltaire a Rousseau, donde se especifica esto, pónganse a darle a sus materias, a los videos que les mandé, para que tengan ustedes fundamentos para decir el por qué los desastres no son naturales. Después, entonces tenemos el enfoque alternativo o el enfoque de las ciencias sociales, donde hay diferentes términos que se van a utilizar o términos que nacen precisamente con este enfoque alternativo. Y uno de ellos que nos dice que los desastres son un problema no resuelto del desarrollo. Este es un paradigma que ha contrariado a mucha gente, lo ha hecho entrar en debate para saber si esto es cierto o no es cierto. Y aquí vamos a ver por qué. Tenemos esta esfera que es la esfera del desarrollo y desastres. De ese lado está el desarrollo y dice, el desarrollo puede aumentar la vulnerabilidad. Y es muy cierto. Hay algunas cosas que el desarrollo trae que aumentan la vulnerabilidad de la gente. Por ejemplo, el sustituir el suelo natural que absorbe agua por un suelo artificial, que puede ser cemento, puede ser asfalto, ¿sí? Puede aumentar la vulnerabilidad a inundaciones en ciertas comunidades. Ahorita estaba viendo, ya desde hace mucho he estado criticando e informando a la gente esto de que el desarrollo aumenta la vulnerabilidad. Lo veo muy aplicado a los vehículos eléctricos, señores, ¿sí? Toda mucha gente está comprando vehículos eléctricos, pero no sabe que los incendios provocados por las pilas de litio que usan estos vehículos son de lo más difíciles de apagar o de atacar, ¿sí? Ya por ahí salió Tesla a decir que si un auto de ellos se quema siendo eléctrico, la única forma de apagar ese incendio es llevando una alberca del tamaño del carro con una grúa sujetarlo y meterlo. De otra manera, nunca van a apagar el incendio. Y si dudan, busquen en YouTube un incendio que intentó apagar los bomberos de Texas, que se gastaron
pues varios miles de litros de agua, y el vehículo nunca lo lograron apagar, quedó únicamente el esqueleto del vehículo Tesla, porque no lo pudieron apagar con miles de galones de agua, ¿vale? Después dice que el desarrollo puede reducir la vulnerabilidad, y sí, es muy cierto. Si por ejemplo, se edifica un, una, un inmueble de bastante altura, pero a ese inmueble se le dota de los más grandes adelantos tecnológicos, como son detectores de humo, rociadores de agua, sistemas de inundación total para ciertos productos, unas rutas de evacuación adecuadas, elevadores inteligentes que paran donde el que maneja la computadora quiere. Todo eso puede reducir la vulnerabilidad de la gente, ¿sí? Si nosotros, el desarrollo, por ejemplo, nos construyen casas, y esas casas las hacen, por ejemplo, con material ignífugo, por ejemplo, en los conductores, los cables que sean ignífugos, están ayudando a reducir la vulnerabilidad, ¿vale? Y después tenemos la esfera del desastre, donde dice que los desastres pueden retrasar el desarrollo. Y esto es muy cierto, señores. Los desastres inciden con el Producto Interno Bruto que tienen los países, lo que se conoce como el PIB, que es el Producto Interno Per cápita, ¿sí? O sea, cuánto produce una persona en ese país. Y todo esto se suma y nos da el Producto Interno Bruto. Los desastres impactan sobre este Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque a veces no se tienen los recursos suficientes, es decir, por ejemplo, ahorita, Otis, dice la gente, los de los hoteles y toda la gente normal, que se necesitan cuando menos 60,000 millones de pesos. El gobierno dice que él tiene 40,000. ¿Sí? ¿Y de dónde se van a sacar los otros 20,000 dólares que nos hacen falta para atacar este desastre? Bueno, pues entonces se van a tener que ocupar de otras partidas presupuestales, educación, salud, seguridad, lo que ustedes quieran, y se van a reunir para poder tener los fondos suficientes para solventar este desastre producido por Otis. Y esto, señores, va a impactar en el Producto Interno Bruto. Entonces, por eso se dice que los desastres pueden retrasar el desarrollo, porque al no tener un superávit, es decir, un poquito más de lo que se gasta, ¿sí? El desarrollo se ve detenido. Y después tenemos que los desastres pueden presentar oportunidades de desarrollo. Fíjense que esto ha tenido mucha historia. No sé si ustedes sepan que los mapas y la geografía dio un avance muy, muy fuerte después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Se desarrollaron grandes adelantos en materia de geografía, de mapas, de todo este tipo de cosas. De hecho, señores, el Internet es producto de la guerra. ¿Sí? El Internet era un sistema desarrollado por Estados Unidos para comunicarse con su gente que se encontraba en los frentes de batalla. ¿Sí? Y después ya se hizo público. Pero, señores, los desastres a veces pueden presentar oportunidades de desarrollo. Y aquí tenemos la esfera negativa y aquí la esfera positiva. Es decir, todos esperaríamos que anduviéramos por este lado, ¿verdad? El desarrollo puede reducir la vulnerabilidad, y los desastres pueden producir o presentar oportunidades de desarrollo, que a veces no resulta así, pero ahí tenemos las oportunidades. Después tenemos que también el enfoque alternativo trata de explicar los desastres desde un punto de vista holístico. Es decir, ¿qué es holístico? Holístico quiere decir que tiene que ver con todo. O sea, toda la ciencia tiene una aplicación dentro de este nuevo modelo que es la gestión del riesgo de desastre. Y es ahí, y también se los digo a ustedes de una vez, ¿por qué estoy en contra de que se llame gestión integral del riesgo? Porque integral es un pleonasmo. La gestión del riesgo de desastre ya tiene un punto de vista holístico, es decir, de todas las ciencias, todo lo que existe de estudios se enfocan al riesgo de desastres. Entonces,
ya de por sí es integral la gestión del riesgo de desastre, entonces añadirle integral es un pleonasmo. Entonces, este punto de vista holístico nos dice que se empiezan a ver las amenazas, ¿sí? Las amenazas desde diferente punto de vista. Las amenazas que pueden ser naturales y antrópicas en México, geológicas, hidrometeorológicas, sanitario-ecológicas, químicas o químicos socioorganizativos, y perdón, se me olvidaron los últimos, que son los fenómenos o amenazas astronómicas, ¿sí? Y aquí tenemos, ya sabemos, de la amenaza, que es un fenómeno, sustancia o actividad que puede poner en condición de riesgo a la población, produciendo muerte, lesiones y problemas o daños en sistemas de infraestructura, y además crear trastornos sociales y económicos o daños medioambientales. Y después lo tenemos a la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad de una comunidad, de una persona, a sufrir daños ante la presencia de un agente perturbador, en este caso. Y tenemos, como lo decía Gustavo Wilczek-Chaus, las diferentes tipos de vulnerabilidad: la natural, la física, la económica, la social, la política, la técnica, la ideológica, la cultural, la educativa, la ecológica y la institucional. Esta, Estos términos se empiezan a manejar apenas dentro de este enfoque holístico. La amenaza, la vulnerabilidad, y se ve donde como si fueran los conjuntos que antes veíamos en matemáticas, donde coinciden. Y en este punto de coincidencia es donde surge el riesgo de desastre. Entonces, estos son los factores de riesgo o los factores de riesgo de desastre desde el enfoque holístico. El enfoque holístico, el enfoque alternativo, ¿sí? Trata o no trata, sino se tiene que atacar el riesgo de desastre y no el desastre. Antes gestionábamos el desastre, hoy se trata de gestionar el riesgo, señores, que son dos cosas muy diferentes, y que es conveniente que sepan ustedes la diferencia entre riesgo y desastre. Y después tenemos que los desastres son socialmente construidos a través de un proceso. Aquí también, si pueden, o déjenme ver si se los puedo mandar entre semana. Se dice que los desastres son socialmente construidos a través de un proceso. Pero también tengan mucho cuidado con decir esta frase tan seguido, porque parece que a veces es una moda y siento que no es una moda. Hace ya algún tiempo discutía con un cuate porque pone en su Facebook la construcción social del riesgo, ¿no? Así como hoy, como estoy innovando, ¿no? Que le acabo de leer. Y le digo, la construcción social del riesgo o el riesgo como construcción social, que son dos cosas muy diferentes. Y me dice, no, es que es exactamente lo mismo. Le digo, no, te invito a que leas el documento que así se llama, La creación social del riesgo o el riesgo como construcción social, de la doctora Virginia García Costa, donde precisamente trata este tema. Y los invito a que ustedes también lo lean, señores, van a encontrar muchas respuestas a algunas dudas que tienen, y van a saber el por qué se dice que los desastres y el riesgo son socialmente construidos a través de un proceso. Uh-huh. Y aquí lo vemos, miren, dicen aquí las gentes que están en la inundación, no es nuestra culpa, es la naturaleza. Y aquí están los cerros deforestados, ya no hay una captación de agua subterránea que vaya hacia los mantos acuíferos, y todo esto va por la superficie, tiene conductos superficiales que ya no alcanzan a penetrar, ¿sí? Y todas estas escorrentías van pendiente abajo, generando riesgo de inundación, y en caso de que si avance, puede generar un desastre provocado por una inundación. Pero esto, señores, esto es un desastre o un fenómeno socionatural, porque la sociedad participó en él. La deforestación, señores, no la causa la naturaleza, la causamos los seres humanos. Entonces, ahí está precisamente
esta demostración. Y aquí está otra también. Vean ustedes, dos casas, aquí está lleno de árboles, pero después hay más casas, empieza la deforestación del cerro, ¿sí? Las casas no están en ningún peligro, pero de repente vienen las lluvias, el cerro está deforestado, no hay una absorción natural de agua y el agua únicamente empapa superficialmente, por decirlo de alguna manera, esa tierra y puede ocasionarnos un deslizamiento que obviamente va a afectar las casas. Pero vuelvo a repetir, los deslizamientos se consideran un fenómeno de tipo socio-natural, señores. Entonces, esto es una manera de ver cómo los desastres son socialmente construidos a través de un proceso y por años, no es de la noche a la mañana. Y vuelvo a insistir, lo que sucedió con Otis en Acapulco es un proceso de varios años, ¿sí? Que ahora que dicen que por primera vez, no los he revisado la historia de los huracanes en ese lugar, pues dicen que es la primera vez que pega un huracán categoría 5 en Acapulco y que por eso ellos no estaban preparados. Hay que darles el beneficio de la duda. Bien. Dentro de estos conceptos, dentro de estos preceptos que se hacen presentes en el modelo holístico, también se dice que se comienza a hablar de los términos amenaza y vulnerabilidad, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Un ejemplo, la amenaza es el deslizamiento de la roca en el cerro. El riesgo, que aquí es un riesgo cuantitativo, es decir, aquí me está diciendo el número de posibles vidas expuestas, número de viviendas que puedan perderse. Aquí el riesgo se mide de manera cuantitativa. También el riesgo puede ser cualitativo, donde solamente me diga riesgo bajo, medio o alto, eso es cualitativo. Y la vulnerabilidad, que es la ubicación de la vivienda y poca organización de la población para responder a una emergencia, un fenómeno que pudiera impactarlos. Y por último, el desastre, que detonaría en la pérdida de vidas humanas y viviendas destruidas. Entonces, en este modelo holístico de la gestión de riesgo de desastre, se comienza a hablar acerca de los términos amenaza y vulnerabilidad. Y ya habíamos visto la amenaza como la definimos. Y fíjense que aquí pasa algo muy curioso. En México revisé la ley, revisé el reglamento de la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Protección Civil, y no existe el término amenaza en sus vocabularios. ¿Por qué? No lo sé, ¿sí? Sí existe el de peligro, pero el de peligro me da otra definición. Pero resulta, fíjense, no está dentro de los vocabularios ni de la ley general ni dentro de su reglamento. Pero al momento en que nos explican el riesgo, ahí sí nos dicen, el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Bueno, pues entonces primero empiecen definiéndome la amenaza e incluyéndola en los vocabularios de la Ley General de Protección Civil y de su respectivo reglamento. Y así nace un nuevo concepto que también ustedes van a aprender y van a ver, y que se llama el riesgo de desastre, y que no es otra cosa más que las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en número de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento. Y aquí hay algo muy importante que dice, en una comunidad o sociedad particular, en un periodo específico de tiempo, en el futuro. No es que nosotros leamos la bolita mágica para saber qué sucede en el futuro. Esto lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, cómo se conforma la gestión del riesgo de desastre. Pero hay algo que se llama la gestión prospectiva del riesgo de desastre, donde nosotros hacemos un análisis de riesgos, ¿sí? Y podemos determinar cuáles son los riesgos futuros que se pudieran presentar y de esa manera evitarlos, ¿sí? Fíjense, hablando de deslaves, que es lo que vimos hace rato, la madre naturaleza es muy sabia y siempre nos avisa. Cuando se va a producir un deslizamiento, una de las características, en primer lugar, es que hay rodamiento de material, es decir, van ustedes pasando o están en su comunidad y ven que empieza a rodar materiales, aguas. Ahí se puede desarrollar un deslizamiento. O si no, los árboles empiezan a nacer torcidos
o los que están se empiezan a torcer. Eso es un signo inequívoco de que puede haber un deslizamiento ante las lluvias, que son las detonantes precisamente de ese deslizamiento. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto, señores. Nosotros no es que seamos pitonizos, no es que seamos de esos cuates que leen las cartas para saber el futuro, no. Mediante el análisis de riesgos que se lleva a cabo, podemos determinar cuáles son los riesgos que se pueden presentar en el futuro, señores. Y mediante eso, aplicando la gestión prospectiva, podemos evitarlos. Pero les vuelvo a repetir, de nada nos sirve conocer el riesgo si no trabajamos también los escenarios de riesgo. Es decir, ¿qué pasa si se presenta este fenómeno? ¿Y qué pasa si se presenta en la mayor magnitud que puede presentarse? Y ya de ahí comenzamos a trabajar. Otra de las cuestiones que tampoco se ven dentro de los planes, ni dentro de los estudios, ni dentro de los análisis de riesgos, es qué diablos vamos a hacer si nos pegó el desastre y cómo vamos a reconstruir. Y vuelvo a insistir porque es un fenómeno que está Otis en Acapulco. ¿Cómo va a ser la reconstrucción, señores? Pues quién sabe, porque nunca se previó. Pero si nosotros generamos escenarios de riesgo, podemos llegar hasta ese nivel de decir cómo debe ser la reconstrucción en mi comunidad si me pega un huracán categoría 5. Entonces, señores, seamos prospectivos, seamos abiertos de la mente, ¿sí? Analicemos los riesgos, pero también diseñemos y ejecutemos escenarios de riesgo para saber qué va a pasar si esto se presenta de a de veras. ¿Vale? Y aquí tenemos otra definición, precisamente de riesgo de desastre, y que nos dice que es la probabilidad de daños y pérdidas futuras, una condición latente y predecible en distintos grados, marcada por la existencia de amenazas, vulnerabilidad y disposición al daño, resultado de procesos determinados de desarrollo en la sociedad. Entonces vuelven ustedes a ver aquí que se habla de pérdidas futuras y que es una condición latente, ¿sí? Y que es predecible en distintos grados. O sea, imagínense esta palabra, predecible. O sea, los términos que decía mi hermano Arturo López Portillo de predictibilidad son ciertos y se pueden aplicar, pero necesitamos estudiar, necesitamos que los ingenieros, que los arquitectos, que los trabajadores sociales, que los que estudian ciencias sociales, que los que estudian biología, todos ellos lleven cuando menos un año de gestión del riesgo y la aplicabilidad dentro de las ciencias a las que ellos se dedican, para que ellos nos apoyen, señores, para poder realizar estos análisis de riesgos y ver la predictibilidad de las amenazas que se pudieran presentar e impactar en un futuro. Dice que se construye socialmente en periodos históricos a veces muy largos. Es latente, es dinámico y cambiante. Se expresa de forma más precisa en unidades microsociales y territoriales y es sujeto de interpretaciones objetivas y subjetivas. Es decir, podemos evaluar el riesgo de desastre, ya lo habíamos dicho, de manera cualitativa, bajo, medio, alto, medio bajo, alto, super alto, ¿sí? Pero también de manera objetiva, que sería lo cuantitativo. ¿Cuántas vidas, cuántas propiedades, cuánto dinero voy a perder si se presenta una inundación en tal o cual colonia? ¿Vale? Entonces, señores, esto del riesgo de desastres es bien harto interesante, les digo yo, ¿sí? Y sobre todo los que nos dedicamos a esto, señores, lean, estudien de verdad, vean cuál es su papel dentro de la gestión del riesgo de desastre y traten de hacerlo. Espero de verdad que antes de morir me vea yo un cambio, vea gente que me diga, profesor, estudiamos el TCU con usted, después nos chutamos la licenciatura y después hicimos la maestría y ahora estoy como director de protección civil en tal o cual parte y gracias a lo que aprendí, no conmigo, no conmigo, con los demás profesores, lo que aprendí en las carreras me ha dado mucho para poder trabajar en mi comunidad, para trabajar en mi colonia. Si ustedes son terceros acreditados, pues échenle ganas, señores. Decía un antiguo jefe, no sean del montón,
sean del monte. ¿Se acuerdan que antes había bueno, creo que todavía hay latitas de Del Monte? ¿Sí? Entonces, señores, no sean uno más, no sean terceros acreditados con título, no. Demuestren que ustedes, aparte de ser profesionales, son profesionistas, es decir, lleven orgullosos esas dos caras. Por enfrente soy profesionista y por atrás soy profesional. Y las dos se conjugan y dan un ser humano extraordinario que tiene que ver con el porvenir del país y con evitar muertes y con evitar daños a la gente. Ese debería de ser nuestro papel como gestores del riesgo de desastre. Y bueno, por último, este concepto que es de verdad apasionante de la gestión del riesgo de desastre. Y nos dice que la gestión del riesgo de desastre es un proceso sistémico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven desde un punto de vista de sistemas, señores, sistemas como en la computadora, donde ustedes meten datos y lo que sale es un producto. Precisamente así es la gestión del riesgo de desastre. Nosotros metemos datos, vidas, posesiones, dinero, y lo que sacamos es un producto, que puede ser un programa comunal, un programa estatal, un programa municipal de gestión del riesgo de desastre, y que debe estar orientado ¿a qué? A evitar la generación de nuevos riesgos, ya lo vamos a ver más adelante, a través de la gestión prospectiva del riesgo de desastre. Reducir los riesgos existentes a través de la gestión correctiva del riesgo de desastre y garantizar la respuesta oportuna y minimizar los efectos adversos de las amenazas que impacten a través de la gestión reactiva del riesgo de desastre. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el desarrollo sostenible del país. Nada más con eso tiene que ver. El día que las autoridades a nivel federal, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, se den cuenta que nuestra profesión que estudiamos, que a lo que nos dedicamos, que es la gestión del riesgo de desastre, y que para eso estamos estudiando, para ser profesionales y ser profesionistas, todo lo que nosotros desarrollamos va directo ¿a qué? A lograr un desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Sí? ¿Y qué es un desarrollo sostenible de un país? Que yo, ser humano actual, únicamente consumo lo mío y dejando a las demás, a las futuras generaciones con un sustento para su vida, es decir, no consumo más ni agarro más de lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque estamos atacando desastres, estamos atacando amenazas que se puedan presentar, que pueden generar pérdidas, como ya lo vimos, a través de la afectación del Producto Interno Bruto de un país, y con eso contribuimos, señores, nada más y nada menos, al desarrollo sostenible de un país. Y bueno, señores, con esto me despido. Nos vemos el cuatrimestre que entra. Van a tener, yo creo que el lunes ya disponible su segundo examen. Les pido por favor que de los textos que les envíe esta vez, no los lean completos, señores. Lean únicamente los términos que estamos tratando aquí para que lo vean de rapidísima manera, porque de eso va a tratar el examen, ¿vale? Va a tratar de todo lo que vimos, inclusive de lo que vean en el primer examen, también lo vamos a ver en este examen. Entonces, señores, la paz sea con ustedes, pónganse a estudiar y nos vemos en el siguiente cuatrimestre. Muchísimas